Muy buenas tardes. Es un placer muy grande para mí el poder comenzar ahora con nuestro estudio de los salmos tomados del hebreo. Y quisiera comenzar describiendo algunas peculiaridades que Ethelbert W. Bullinger nos dice acerca de este libro. Este tema inspirado por el apéndice 63 de The Companion Bible, la Biblia compañera de Bullinger. Dice aquí, el nombre dado al libro de los Salmos como un todo por los judíos es Tehilim, pero no es reconocido con este nombre en el libro mismo. Nuestro nombre en español Salmos es una transliteración del título griego de la Septuaginta, Psalmoi, y la nota dice, la palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, y aquí ustedes las pueden observar. 4 refiriéndose al libro de los Salmos y los últimos 3 a Salmos en general, de las veces que aparece, que significa canciones, psalmoi en griego, mientras que la palabra salterio, otro nombre que se le da a este libro, es del griego psalterion, una arpa u otro instrumento de cuerdas. No existe una correspondencia entre el griego y el hebreo en estos casos, con lo que es el texto mismo. Solamente en una ocasión un salmo presenta esta palabra en su título, y esto es en el Salmo 145, singular Tejilá. Este Salmo 145 está en el quinto libro o subdivisión de los Salmos, ya que los Salmos se subdividen, como veremos más adelante, en 5 libros. Tehilim es invariablemente traducido alabanzas. Es un nombre verbal de la raíz halal, que es producir un sonido de júbilo. Hacer helel significa regocijarse. Compare estas palabras con el alemán halen y el inglés hallu, gritar. Y yo diría como yahoo también. Tehilim tiene, por lo tanto, un significado amplio e incluye todo lo que es digno de alabanza o celebración, y especialmente las obras y los caminos de Jehová, del Dios que es quien necesitamos que Él sea, el Dios fiel. Por lo tanto, en este libro tenemos estos trabajos y caminos establecidos según se relacionan con los consejos divinos de Dios. Número 1 respecto al hombre, número 2 respecto a Israel, número 3 respecto al santuario, número 4 respecto a la tierra y número 5 respecto a la palabra de Jehová. Es muy interesante porque son 5 subdivisiones, como les digo, y vamos a ver cómo también no solo corresponden a estos 5 aspectos, estas 5 subdivisiones, hombre, Israel, santuario, tierra y palabra de Jehová, la palabra viva, sino también a los 5 primeros libros de la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay una correlación entre las 5 subdivisiones de los Salmos y los 5 primeros libros de toda la Biblia, los escritos por Moisés, la Torá. En esas estructuras se arroja luz sobre los caminos de Dios. La necesidad de esta instrucción se observa del otro significado de halal, que en el hitpael y el hitpolel significa alabar o jactarse de uno mismo, de tal forma que en el aspecto negativo, cuando uno lo hace sin Dios, es el ser necio. Y aquí vienen las estructuras, las escrituras, perdón, que usan ese tipo de expresión en su aspecto negativo. En cambio, si lo hacemos como jáctese en el Señor, esta instrucción es dada en referencia
en su aspecto positivo a los caminos de Dios y a las obras exhibidas en la palabra de Dios desde el principio hasta el final, incluyendo la palabra viviente que se nos revela para preservarnos, para protegernos. Por eso dice aquí, también es necio el gloriarse en cualquier objeto excepto en Jehová. Y están las escrituras que hablan de eso. Así, el presumir de uno mismo es el ser necio en este caso. Y vienen las escrituras que hablan acerca de la necedad del hombre. En el Salmo 49:6, esto corresponde al libro segundo, y el Salmo 5 corresponde al libro primero, y los Salmos 73 y 75 al libro tercero, como veremos, y el 44 al libro segundo. ¿Cuáles son estas subdivisiones? La subdivisión primera que Bullinger nos pone como la A1 es del Salmo 1 al Salmo 41. Y esta subdivisión primera del Salmo 1 al Salmo 41 corresponde o se corresponde con el libro del Génesis. Dice aquí, referente al hombre, los consejos de Dios referentes a él, toda bendición condicionada a la obediencia. Compare el Salmo 1.1 con Génesis 1.28. Vamos a ir leyendo esto. La obediencia es el árbol de la vida del hombre. Compare el Salmo 1.3 con Génesis 2.16. La desobediencia acarreó ruina. Compare el Salmo 2 con Génesis 3. Y la ruina reparada solamente por el Hijo del Hombre, esto es por Jesucristo, en su trabajo de expiación, como la simiente procedente de la mujer. Compare el Salmo 8 con Génesis 3.15. El libro termina con una bendición y con un doble amén. Y amén significa es cierto o es verdad, verdad, verdad. Así termina la primera subdivisión o el primer libro de los Salmos, que abarca del Salmo 1 al 41. Aquí están las otras subdivisiones, pero no las vamos a leer ahora en detalle, sino conforme vayamos llegando a ellas. Pero si se dan cuenta, la subdivisión B1 corresponde a los salmos del 42 al 72. La subdivisión C1 corresponde a los salmos 73 al 89. La subdivisión B2 de los salmos 90 al 106. Y por último, la subdivisión A2 de los salmos 107 al 150. Y como les digo, respectivamente corresponden a cada uno de los 5 libros de la Torá. 1 al 41, Salmos, corresponden a Génesis. 42 al 72, Salmos, corresponden a Éxodo. 73 al 89, de Salmos, corresponde a Levítico. 90 al 106 corresponde a Números. Y del 107 al 150 de los Salmos corresponde a Deuteronomio. Todo esto descubierto por Bullinger. Y dice aquí, las citas de los Salmos en el Nuevo Testamento, las fórmulas usadas en citas directas, y solamente nos enfocaremos en las que tienen que ver con este primer libro que vamos a empezar a leer en un poco tiempo. Hechos 13:33 corresponde al Salmo 2:7, Hechos 2:25 al Salmo 16:8, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver aquí. Romanos 4:6 al Salmo 32:1 y 2. Hechos 13:35 se corresponde con el Salmo 16:10. Y por último, el Salmo 5, el Salmo que 2:4 se corresponde con Hebreos 5:5. Y las palabras que se usan tanto en estos salmos como en estos libros del Nuevo Testamento respectivamente es como está escrito o escrito está. La otra es David o en David. La otra es él dijo, refiriéndose a Dios. Dios dijo o habló. Estas son las que respectivamente se observan. Y cuando lleguemos a ellas vamos a irlas leyendo.
Dice aquí en su ley, eso se ve en el Salmo 35 y el 69. El 69 corresponde al segundo libro. Aquí esto debería de estar en amarillo. Y se refiere en su ley. Luego la boca de David. Eso en su ley está en Juan 15:25 y en el Salmo 35:19, de lo que vamos a ver. La boca de David en Hechos 1:16 y también en el Salmo 41:9. Uno en cierto lugar testificó en Hebreos 2:6 y también en el Salmo 8:4. La escritura está en Juan, por todo el libro de Juan, y en estos salmos que vamos a ir viendo: 41:9, 22:18, 34:20, 22:16 y 17. Y algo que a Bullinger le parece fascinante es que el orden de los salmos, como los tenemos ahorita, del 1 al 150, es el mismo que el que tenía Jesucristo en sus manos y el que tenían los apóstoles. Eso es fascinante para mí porque Bullinger dice: Hechos 13:33 muestra que uno de los apóstoles, Pedro me parece, dice en el Salmo segundo, y ese es exactamente el orden en el que los conservamos ahora. Sigue siendo el Salmo segundo 2:7. Es algo muy interesante. Luego Bullinger va a decir: la adaptación de palabras de los salmos sin una cita específica o referencia de cumplimiento, pero que son como paráfrasis que se dan en el Nuevo Testamento, son todas estas. En este caso no las vamos a leer porque son muchas, pero vean las que corresponden al primer libro, desde Génesis 2:7 hasta, desde el Salmo 2:7, perdón, que se refiere también en Hebreos 1:5, hasta el Salmo 41:9, al que se hace referencia en Marcos 14:18, y también de los otros libros, que los he puesto en otros colores. Citas que son el cumplimiento directo de profecías en los salmos, desde el Salmo 22:18, que se cumple en Juan 19, 23 y 24, hasta el Salmo 41:9, que se habla de su cumplimiento tanto en Juan 13:18 como en Hechos 1:16. Estos Hechos. Citas que son las directas declaraciones de Dios o de Jesucristo respectivamente. Y aquí están las referencias también. Títulos divinos aplicados directamente a Cristo en el Nuevo Testamento. Aquí están las bienaventuranzas en los salmos. Todo esto desde luego hay que evaluarlo con un criterio maduro y seguir investigando. Pero vean, aquí están las bienaventuranzas en los salmos. Los salmos acrósticos, es muy interesante, esto sí lo vamos a leer cuando lleguemos al 9 y 10. Ojalá y me acuerde de esto. El 25, 34 y 37, de los que vamos a ir encontrando. Aquí los autores que se nombran en los salmos, ahí están, se menciona David en todos estos que aparecen aquí de color rojo en el libro 1. Y el carácter dispensacional de los salmos corresponden a la época de la ley. Y aquí en el libro primero que vamos a ver, de los salmos 1 al 41, la palabra Jehová aparece 279 veces, Elohim solamente 48, espacio Y 48, 9 de ellas conectadas con Jehová. Luego lo que significa la frase al músico principal. Y como esto fue algo muy interesante que descubrió Bullinger, y esto yo creo que sí nos vamos a detener un poco en ello, porque Bullinger dice: están erróneos, y eso a partir de los días de Babilonia, la forma en que ponen de encabezado todo lo que debería de corresponder al pie. Y por esto ahorita sí voy a abrir el internet para checar los dos salmos clave a los que él se refiere, que están en Isaías 38, 9, 20 y Habacuc 3. Y de ahí vamos a estar refiriéndonos. Claro, Bullinger hace todo un detalle, pero como ya llevo 15 minutos en la introducción, un poco más de 15 minutos, aquí nomás les voy a mostrar de Habacuc y de Isaías cómo es que ellos ponen el orden en
lo que va al principio y lo que va al final de sus respectivos salmos o cánticos, y eso le ayudó a Bullinger a establecer la clave. Entonces aquí voy a ir a Bible Bible Gateway, y vamos a ver Habacuc 3. Habacuc 3, y vean cómo el orden aparece ahí de manera precisa. Lo vamos a tener como referencia, y el otro va a ser Isaías, también en Bible Gateway. Y aquí en Habacuc 3 tenemos que él hace un cántico, Habacuc 3, Habacuc 3, y vamos a buscarlo en la Reina Valera del 95. Y aquí vamos a poner Habacuc 3, ahorita que me permita esto, Habacuc 3. Y dice, todos los encabezados, como aparecen ahora en las Biblias, están mal, dice Bullinger, porque muchos de esos encabezados donde dice al músico principal y la frase que sigue, que establece el tono del salmo, deberían en realidad de corresponder al pie de los salmos anteriores. Eso lo vamos a ir viendo conforme veamos los respectivos salmos. Y aquí vamos a, si se dan cuenta, en Habacuc 3, tenemos aquí la oración de Habacuc sobre Sigionot. Es otra frase que también se aparece en los salmos, Sigionot, pero esta es la que da el sentido a cómo se ha de entender esto, Sigionot. Por ejemplo, si aquí vamos a ver las palabras que se usan en los salmos, vamos a ver que esto de Sigionot corresponde a algo específico. Y si se dan cuenta, esto sí está de encabezado, donde dice oración del profeta Habacuc. Así en los salmos tenemos el equivalente, dice Salmo de David, y luego alguna explicación. En este caso, la explicación es sobre Sigionot. Pero vean lo sorprendente de lo que se pone al final de Habacuc 3. Dice aquí, y esto es parte de Habacuc 3:19, al jefe de los cantores, que en los salmos es al director del canto o al músico principal, lo traducen. Luego dice aquí, para instrumentos de cuerdas, que Bullinger dice que no solo es la instrumentación, sino se refiere también al estado de ánimo dramático, como ha de cantarse con un dramatismo especial, como cuando uno estuviera lamentándose por algo. Es algo muy interesante. Pero si se dan cuenta, al principio trae algo, aquí el nombre del que compone este cántico, y luego una forma específica de considerarlo. Vamos a ver aquí en donde dice las palabras empleadas en ellos. A ver si encontramos esta palabra de Sigionot. Pero si se dan cuenta, aquí en Habacuc está la pauta, el nombre del que lo hizo, alguna frase de a lo que se debe que él está escribiendo esto, y al final es al músico principal. Y dice Bullinger, todas las versiones en español desgraciadamente han dejado esto como encabezado del siguiente salmo, cuando en realidad debería de ser el final del salmo anterior, como en este caso, incluido el tipo de instrumentación o el tipo de tono que se ha de tener. Entonces vamos a buscar ahora la palabra que usa de encabezado aquí, Habacuc, Sigionot, a ver si viene aquí. Si no, seguimos adelante, pero cada palabra de las hebreas
tiene un sentido especial, como esa de Sigionot. Entonces eso se los dejo pendiente. Aquí no la incluye Bullinger como en los Salmos. Pero si ahora vemos en Isaías 38, del 9 al 20, el diseño, esto va a ser muy importante porque así Bullinger lo va a organizar en su Biblia compañera. Si ahora buscamos Isaías 38, del 9 al 20, tenemos otra cántico o salmo donde se ve exactamente el patrón que contemplamos en Habacuc. Es 9 al 20, vamos a ver, 38. Y esto es investigación bíblica en vivo y en directo. Mire cómo dice aquí, escrito de Ezequías, rey de Judá, y luego viene la explicación. Como en el otro caso, la explicación era sobre Sigionot, y todavía está pendiente investigar qué es Sigionot. Aquí la explicación les puede decir el autor, escrito de Ezequías, rey de Judá, que se corresponde con el otro, oración del profeta Habacuc, y en los salmos, por ejemplo, Salmo de David o Salmo de Asaf, por ejemplo. Aquí escrito de Ezequías, rey de Judá, corresponde a eso de Habacuc y de David. Y luego lo de Sigionot explica de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Como en los salmos, algunos son para conmemorar su victoria sobre Goliat. Otros son para conmemorar algo como cuando David se escondió entre los de Gat para preservar su vida y se hizo pasar por inocente, mentalmente inocente, por no decirlo de otra manera. Y este, que también es como un poema, entonces no todos los salmos eran cantados, algunos eran poemas que con música se recitaban. Y vean lo que dice aquí. Al final dice, por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces aquí habla también de los instrumentos al final. Pero lo interesante es que el encabezado es muy claro aquí, aunque Habacuc es el que nos da la pauta más clara del final. Y de eso un señor que se apellida Tirtle, de eso se basó para hacer su explicación de los salmos. Entonces, después de todo esto, disculpen por este rollo introductorio esta vez, pero en realidad este libro de los salmos es fascinante y necesitaba tener una introducción para saborear con más antecedente lo que vamos a leer. Entonces ahorita me parece que es el minuto 25 desde que comencé y apenas vamos a comenzar a leer los salmos directamente. Y vamos a empezar con el salmo primero, pero quisiera ver aquí algunos detalles de lo que son las estructuras. Aquí está otra vez la subdivisión. Vamos ahora a ver aquí cómo se subdivide el salmo, los salmos del 1 al 41, que son los que vamos a empezar a leer muy pronto. Dice aquí debería de ser un guión, salmos del 1 al 41, que corresponden al primer libro, Génesis, referente al hombre. Es una división. A1 se subdivide, A1 estilo antiguo, se subdivide en A1 romana y dice que los salmos del 1 al 8 se refieren al hombre y a el Hijo del Hombre, que es Jesús, especialmente mencionado en el Salmo 8.4. En el A2, la subdivisión A2 romana, los salmos del 9 al 15 se refieren al hombre de la tierra, al perverso anticristo, que se menciona en el Salmo 10.18. Y finalmente en A3 romana, los salmos del 16 al 41 se refieren de nuevo a el hombre, Cristo Jesús. Entonces el hombre y el Hijo del Hombre, que es Jesús, hacen como un sándwich para aplastar y derrotar al anticristo. El Hijo del Hombre en su primera venida y el hombre Cristo Jesús en su segunda venida para derrotar totalmente al anticristo. Y aquí comenzamos, vamos a ir viendo las estructuras de los salmos y tenemos los salmos del 1 al 8, que es el hombre y el Hijo del Hombre. Y Bullinger dice esto corresponde a una introversión y a una alternancia.
Tenemos la subdivisión ahora BD, que dice que el Salmo 1 es la bendición divina al hombre. Dice él, la ley de Jehová es su delicia de este hombre, y alude al paraíso, donde estaban las delicias para el paladar. Dice, el diseño de los salmos, dice Bullinger, es divino, porque por ejemplo el salmo más antiguo, escrito por Moisés, fue puesto hasta el número 90, es el Salmo 90. Entonces el orden fue puesto según su designio divino. Luego la subdivisión E corresponde al Salmo 2, que se refiere a el hombre rebelde, vanamente meditando en contra del Hijo del Hombre, el único mediante el cual el dominio universal podrá ser restaurado. Y vamos a seguir viendo los otros salmos conforme lleguemos a ellos. Aquí está la subdivisión de las otras partes de todos estos libros. Pero dice aquí, notas acerca de esta escritura del libro primero de los Salmos. Y dice aquí, en el primer libro de los Salmos el pensamiento principal se corresponde con aquel del primer libro del Pentateuco, que es el Génesis. Los consejos de Dios se muestran de principio a fin en relación con el hombre. Así como el Génesis comienza con la bendición divina sobre el hombre, Génesis 1:28, así también el Salmo primero comienza diciendo, bendito es el hombre. Toda bienaventuranza para el hombre consiste en estar sujeto a y ocupado con la ley de Dios, y en la era de gracia a la palabra entera de Dios. Esto lo pongo yo, la revelada a cada creyente y la revelada previamente en las Escrituras, que la revelada al creyente para preservarlo y bendecirlo no contradice en nada a la revelada en las Escrituras. Es el árbol de vida para él y meditando en esto, él llega a ser como un árbol bien hidratado en el paraíso de Dios. Pero en el Génesis 3 el hombre se rebeló en contra de esa única ley. Y precisamente el Salmo 2 describe las consecuencias de esa rebelión, mientras que el Salmo 3 toma su título de uno que se rebeló en contra del Rey de Dios, en contra de Jesús. La ruina puede ser reparada solamente por el hombre Jesucristo, la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Y en los salmos de este primer libro, en la tercera sección, lo vemos a él, a Jesús, en su trabajo de expiación, derrotando al anticristo, solamente por el cual el hombre se coloca de nuevo en la condición de recibir bendiciones, las bendiciones que había perdido. El primer libro de Salmos consta de 41 salmos. El salmo central es el Salmo 21, el cual establece la vida eterna y las bienaventuranzas del Rey de Dios. Esto es de nuevo Jesucristo, las bienaventuranzas del Rey de Dios. Todos los que están titulados, 37 de ellos son de David, el hombre según la elección de Dios. Qué interesante. La sombra del verdadero rey que habría de venir fue David. Y todos esos salmos tienen también alusiones al verdadero David, al verdadero hombre que se mantuvo conforme al corazón de Dios toda su vida, que es Jesús. De los títulos divinos, ya vimos esto, el de Jehová aparece 279 veces y Elohim solamente 48 veces, 9 de las cuales están ligadas al nombre de Jehová. Y vemos que aparecen otras palabras para Dios, no solamente estas dos, sino otras como Adonai, que se traduce Señor, y la otra de Altísimo, el Roy me parece, vamos a irla viendo, las veremos a su tiempo, y alguna otra. Dice, note también la referencia a los eventos, etcétera. Ah, la otra me acuerdo es el nombre genérico para un Dios, como diciendo a un todopoderoso, dice Bullinger, pero que se aplica perfectamente a nuestro Dios, Él. Entonces, Él, Elohim, Adonai, Altísimo, Jehová, que aquí se traduce Yahweh, son nombres de Dios. Note también la referencia a los eventos, etcétera, del Génesis en este primer libro. Y ahí se nos remite a un apéndice. Los Salmos 1 y 2 están unidos entre sí, ya que carecen de títulos, y por la apertura del Salmo 1 y la terminación del Salmo 2, que cerca de su final, en su última línea, aparece de nuevo la palabra bendito, con la que se abre el Salmo primero. Resumiendo, el primer libro de los Salmos, el cual es alusivo al Génesis, está de nuevo dividido en tres secciones, las cuales se pueden declarar de la siguiente manera.
Estas ya las vimos. Aquí se las dejo otra vez para que las vean. Los Salmos 9 y 10 están ligados y esto lo iremos leyendo en su momento. Y esto ya más o menos lo vimos. Entonces vamos a comenzar con el Salmo, los Salmos del 1 al 8, el hombre y el hijo del hombre. Salmo 1, bendiciones para el hombre, la ley de Jehová, es una alternancia. Salmos 1 del 1 al 3, el piadoso. Salmos 1 del 4 al 5, el impío. Salmos 1, comenzando el 6, la primera parte del 6 es el piadoso. Salmos 1, la segunda parte del 6 es el impío. Entonces en más detalle vemos Salmos primero del 1 al 5. Dice aquí, es una introversión y alternancia, donde la A habla de Salmo 1.1, el piadoso, no asociándose con el impío actualmente. Luego sigue 1.2, su carácter, y 1.3, comparación, su camino. Luego el contraste con el impío, que en el 1.4, comenzando el 1.4 es su carácter, y terminando el 1.4 la comparación es su camino del impío. Y en el 1.5 dice, impío no asociándose con el piadoso a futuro. Y vienen los detalles acerca de esto. Y este es solamente el comienzo. Y vienen estructuras muy interesantes, como el verbo anduvo, el adjetivo en consejo, sujeto, que el bueno no anduvo en consejo de impíos. Es el sujeto de impíos. La permanencia continuando en él, continuando en Dios. Esta ha de ser mayúscula. El verbo se mantuvo, no se mantuvo, es el contexto, adjetivo en camino, sujeto de pecadores. La permanencia llevando a cabo esto de no asociarse con pecadores. El verbo se sentó y es no se sentó en el sentido. Voy a agregarle la no antes del verbo. Adjetivo en asiento, sujeto de mofadores. Esto es estableciéndose. Vean qué interesante todos los detalles que da Bullinger. Entonces con todo esto vamos a comenzar a leer directamente de los salmos del hebreo. Y disculpen, como les digo, por estos 35 minutos de introducción, pero eso da el contexto en el que estamos para los maravillosos salmos. Comienza diciendo, Salmos del hebreo, primer libro, Salmo 1, la dicha, que en hebreo es Ashrei. La dicha es del Ish. Este es del hombre natural, del hombre en general, del varón, es Ish. La dicha es del varón que no anduvo en consejo de despreciadores de ley. Esta es la palabra que se traduce aquí como impíos, pero es en realidad, dice Bullinger, despreciadores de toda instrucción de Dios. Entonces es en general despreciadores de la revelación de Dios. La dicha es del varón que no anduvo en consejo de los que desprecian la revelación divina, y que no anduvo en camino de pecadores, y que no se mantuvo en ese camino, y que en asiento de mofadores no se sentó. Qué interesante, dice que no se mantuvo en camino de pecadores. En cuanto se dio cuenta que iban mal, en cuanto se dio cuenta que iba mal, se hizo a un lado. Sino que más bien en la instrucción de Yahvé su deleite está. Y es muy interesante estos nos, si se dan cuenta, este no, este otro no y este otro no, son unos nos que muestran que la persona definitivamente se apartó de estas tres cosas negativas. Es el no, hasta donde recuerdo, el no absoluto. Vamos a verlo después, a ver si es cierto. Déjenme ver este no de Salmos. Y les recomiendo estas referencias que estoy buscando con ustedes. Vamos a ponerle aquí Salmos para que vean el tiempo, el esfuerzo que lleva hacer investigación bíblica. Lo estoy poniendo casi en crudo, pero lleva en realidad muchas horas de traducción. Pero aquí con ustedes estamos explorando los pasos
para ir entendiendo cada vez mejor. Y en vivo yo dije, vamos a ver qué palabrita es esta del no y a cuál corresponde. Aquí también lo tengo. Entonces se los voy a mostrar mientras este se abre. Aquí, ups. Aquí corresponde al hebreo. Vamos a buscar el O. Corresponde al griego O. A ver si lo encontramos. Lo bueno es que estamos al principio. Vean, el no absoluto se escribe con estos símbolos, que es en hebreo la L, la Lamed se escribe así, y la Aleph, que se escribe así. Entonces este es el absolutamente no opuesto, comparado con este otro, cuando está al revés, la Aleph primero y la L después, es el me o no condicional que puede cambiar, pero cuando está la Lamed primero y la Aleph después, es el no absoluto. Entonces acuérdense, Lamed primero y Aleph después, la, o como dice aquí Bullinger, lo, es como el O del griego, es absoluto, absolutamente no. Y cuando está el Aleph primero y la L después, al, como el condicional me griego, es que puede cambiar. Qué interesante. Entonces vamos a nuestro principio, teniendo ya esto claro, y junto con ustedes estoy aprendiendo. Aquí está también eso en el interlineal hebreo, y vean cómo lo traducen cuando Lamed es primero y Aleph es segundo, lo es absolutamente no. Entonces con ese conocimiento regresamos aquí a nuestra lectura, y dice, la dicha es del hombre que absolutamente no anduvo en consejo de despreciadores de ley, y en camino de pecadores absolutamente no se mantuvo, y en asiento de mofadores absolutamente no se sentó, sino que más bien en la instrucción de Yahvé su deleite está, o está su deleite, y en su instrucción medita. Y dice Bullinger, el contexto es continua y habitualmente, de día y de noche. Y será como árbol, dice aquí la referencia al árbol de vida del Génesis. Qué interesante, observaciones inspiradas por Dios que Dios le reveló a Bullinger. Y será como árbol en jardín irrigado, dice Bullinger, plantado junto a corrientes de aguas. Es un jardín cuidado, un árbol protegido, bien atendido, que su fruto da en su tiempo y su hoja no se marchita. Qué hermoso lo de Génesis, y lo volvemos a ver en el paraíso restaurado del Apocalipsis. Y en todo lo que hace prospera. Amén, qué hermoso. Y luego dice otra vez Lamed Aleph, absolutamente no así los sin ley, los despreciadores de la revelación de Dios, sino que más bien son como paja que se lleva el viento. Por eso no se erguirán los sin ley en el juicio de los pecadores. Y otra vez ese no es el no absoluto. Por eso absolutamente no se erguirán los sin ley en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justificados. No tienen cabida con los creyentes, dice aquí. Y esto en el contexto del Antiguo Testamento, mucho más diferencia ahora en la era de gracia, que todo se les ofrece y siguen rechazando. Por eso es un no absoluto. Absolutamente no tienen cabida con los justos. Pues aprueba Yahvé el camino de los justos, mas el camino de los despreciadores de su revelación quedará en la nada. Qué tremendo, ¿no? Está hablando aquí de la segunda muerte. Quedarán en la nada, como la paja que se consume y quedan las puras cenizas, pero no vuelve a ser paja. Luego dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y las gentes meditan lo vano? Dice aquí. Y esto ya es referente a la caída del hombre, dice Bullinger, correspondiente con la caída de Adán y Eva. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes se han congregado de común acuerdo contra Yahvé y contra su Mesías. Rompamos, diciendo rompamos por completo. Y esta frasecita que no se traduce del hebreo, que comienza también con un aleph,
yo me doy cuenta que cuando pongo los absolutos coincide perfectamente. Entonces por eso pongo absolutos ahí, como en este caso dicen los perversos. Rompamos por completo sus ligaduras. Esto es la sabia instrucción de Yahvé y de su ungido. Por eso de los impíos, en una traducción más precisa, es los despreciadores de la instrucción de Dios, de la revelación de Dios. Y echemos de nosotros sus cuerdas, dicen los malvados, sus ataduras, sus restricciones. El entronizado en los cielos se reirá, el Señor se burla de ellos. Vamos a ver aquí esta palabra Señor, ¿cuál es? Como se dan cuenta, estamos con ustedes aprendiendo más cosas sobre la marcha que ni siquiera Bullinger enfatizó en su Biblia compañera, como eso del no absoluto que acabamos de ver en el Salmo primero, es maravilloso. Y ahora esto es, se reirá el Señor. Vamos a ver qué palabra es la de el Señor. Pero sí, miren, se ríe, Dios se ríe. Y aquí es, se mofará. Dice aquí, se mofará el Señor, corresponde a el versículo 4. Vamos a ver aquí, vean la referencia, es biblehub.com, biblehub.com, luego la línea inclinada, dash, la línea inclinada, y luego dice interlinear. Luego sigue la línea inclinada, luego dice Psalms en inglés, Psalms, la línea inclinada otra vez, el dash, y luego 2.htm. Ustedes pueden verlo en su pantalla. Y aquí en el 4 dice el Señor es Adonai. Entonces eso es, se usa Adonai desde el Salmo 2. El entronizado es otro de los nombres de Dios. El entronizado es Yehoseb, el que se sienta. Aquí lo traducen literalmente, pero es otro de los nombres de Dios. El entronizado en los cielos se reirá. Adonai, el Señor, se burla de ellos. Vean qué interesante. Dios se ríe, Dios se burla de ellos, se mofa de ellos. Luego les hablará. Y se dan cuenta, el orden en hebreo es diferente, por eso pongo esta línea. Cuando para poder leerlo mejor en español yo cambio el orden. Porque en hebreo literalmente es luego hablaráles, como en el inglés que muchas palabras cambian su orden. También en hebreo luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero soy yo el que he establecido mi rey sobre Sión. Vean qué interesante, todavía no nacía Jesús, ya estaba profetizando de él como alguien establecido. Aquí lo traducen instalado, pero es he establecido mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Promulgaré en el decreto. Yahvé me dijo, esto es lo que iba a publicar en el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto también se dice en el Nuevo Testamento, pero sale del Salmo 2 y del verdadero hombre conforme al corazón de Dios toda su vida, que es Jesús. La sombra de él fue David, y la declaración es, esto está escrito, está sellado, pídeme y te daré las naciones por herencia tuya y por posesión tuya, dice aquí, los confines de la tierra. Los regirás con cetro, es decir, con firmeza. Los regirás con cetro de hierro, y si desobedecen, como vasija de alfarero los disciplinarás. Es una traducción más precisa. Ahora pues, reyes, si ustedes van a ser disciplinados en el futuro, de una vez comiencen a comportarse. Ahora pues, reyes, portaos con qué? Con sensatez. Y también es para todo líder. Líderes, sean sensatos, no abusen de lo que Dios les ha entregado para que les enseñen. Portaos con sensatez, dejaos amonestar, jueces de la tierra. Sean ustedes humildes. Y ahora vamos a ver la palabra hebrea para tierra en el 10, en el versículo 10. Y la tierra aquí es Eretz, que aquí en hebreo literalmente lo traducen como Ares, pero es Eretz, E-R-E-T-Z. Normalmente así lo traduce Bullinger. Jueces de la Eretz, servid a Yahvé con reverencia y regocijaos con, en vez de danza sería como con bailables, que es como ese temblor, como ese movimiento, con bailables. Besad el suelo,
es literalmente como se ve en hebreo y es tratad con respeto al hijo. Vean, aquí lo traducen honrad, esto de tratad con respeto al hijo, no sea que Yahvé, su padre, se enoje y perezcáis camino y todo, dice Bullinger, pues se inflamará prontamente su ira. La dicha de todos los que escapan para refugiarse en él. Entonces dicen, ustedes reconozcan al hijo, confiesen al hijo, es clave para ser salvos. Comiencen a confesar al Hijo como el Señor de sus vidas, reconózcanlo en su corazón. Qué interesante que desde el final del Salmo 2 vemos eso. Ahora vamos a ver el Salmo 3 y dice Salmo de David y vamos a ver qué palabra hebrea es la que se usa para salmo. Como les digo, todo esto lo estoy aprendiendo sobre la marcha para que vean ustedes y puedan saborear más cada salmo. Cuando iba yo a saber que se correspondían con Génesis hasta que empecé a leer de Bullinger, uno de los mejores investigadores bíblicos de todos los tiempos. Vean, la palabra salmo es mismor, mismor, así es como la tenemos aquí, mismor de David, cuando huía de la faz de Absalón, su hijo. Vean qué interesante. Y se dan cuenta aquí claramente, este es el encabezado, porque en hebreo no tiene número, entonces yo pongo aquí el 0 para la explicación, pero en realidad sí está en el hebreo la explicación. Salmo de David cuando huía de la faz de Absalón, su hijo perverso. Aquí su hijo representa como una sombra de anticristo también. Dice, ya ve cómo se han multiplicado mis adversarios, cuántas multitudes se levantan contra mí. Y sigue repitiendo esto 2 veces, es una figura cuando repite 2 veces esto. Qué de numerosos dicen de mi alma, no hay liberación para él en Elohim. Selah. Y cuando ven Selah, reflexiona esto que acaban de escuchar y también lo que viene, es como un conector de reflexión profunda. Entonces voy a volver a leer cada que vea el Selah, lo anterior y lo que sigue. ¿Qué de multitudes dicen de mi alma, no hay liberación para él en Elohim? Reflexiona esto y también, mas tú Yahvé, escudo eres en derredor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y viene una reflexión también de conexión. Con mi voz a Yahvé he de clamar y él me ha de responder desde el monte de su santidad. Reflexiona en esto y en lo que sigue, que es, yo me he de acostar, he de dormir y he de despertar en paz, es el contexto, pues Yahvé me ha estado sosteniendo. No temeré a miríadas del pueblo que por todos lados se han plantado contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Y aquí es Elohim mío, que es Elohai. Elohai es Elohim mío. Pues heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los sin ley quebraste. A Yahvé, y vamos a leer otra vez con reflexión profunda esta frase y la que sigue, porque viene otro Selah. Y se dan cuenta, esta conecta los Salmos 3 y 4, porque es un Selah al final del 3, entonces es una interconexión con el 4. A Yahvé compete la liberación sobre tu gente, tu bendición ha sido y será. Y luego sigue, la conexión es con el texto que sigue, en mi clamor respóndeme, Elohim de justicia mío, en la angustia has ensanchado lugar de consuelo para mí, muestra favor para conmigo y escucha mi oración. Pero si se dan cuenta, está partido este clamor en 2 salmos y así está diseñado originalmente por Dios. Ese Selah está justo antes también de la nota final del Salmo 3, que como dice Bullinger, erróneamente la han puesto como encabezado del Salmo 4 en todas las Biblias actuales, solo la Biblia compañera de Bullinger, de Companion Bible, y aquí por primera vez yo en el interlineal hebreo-español lo estoy poniendo también como debe de ser. Y esto basado de nuevo para que vuelvan a verle el sabor deleitoso del correcto orden en la forma en que Habacuc, inspirado por Dios, lo dejó para nosotros. Y el doctor Tirtel le enseñó a Bullinger
quien copió esta forma de hacerlo. Al final de los salmos está al jefe de los cantores, al director, y la forma en que esto se expresa para instrumentos de cuerdas, o como dice Bullinger, con un lamento muy especial cuando viene así. Aquí al final simplemente dice al director del coro, el Salmo 3, y dice también con instrumentos de cuerdas, pero es literalmente en el hebreo acerca de Nejinot. Es lo mismo que vendría aquí en Habacuc, chequenlo ustedes, en Nejinot o para Nejinot, que Bullinger dice literalmente acerca de mis sufrimientos. Y luego viene el encabezado del siguiente salmo, Salmo de David, y entonces ya se conecta lo que es texto en sí. Entonces voy a volver a leer el final del 3 y el inicio del 4 con el Selah para que vuelvan a entender sin leer lo que dice al final del 3, el suscrito, ni el superscrito del 4, que es el principio, la instrucción. Dice así: a Yahvé compete la liberación, y tu bendición ha sido y será sobre tu gente. En mi clamor respóndeme, Elohim de justicia mío. Regidor del universo es una mejor traducción de Elohim, quien es juez, quien es creador, pero también destructor. Es el nombre que usa cuando dice destruiré la tierra en el diluvio. Elohim, yo mismo. Por eso también es destructor, es el regidor del universo. Regidor del universo y de la justicia mía, en la angustia has ensanchado tú, Elohim, lugar de consuelo para mí, muestra favor para conmigo y escucha mi oración. Y luego viene otro Selah, entonces vamos a interconectar lo que vamos a leer. Es como muy reflexivo este Salmo 4. Hijos de Ish, hijos de varón, ¿hasta cuándo mi gloria? ¿Hasta cuándo mi gloria en oprobio será puesta? ¿Amaréis vanidad y buscaréis falsedad? Reflexionen profundamente en esto y en lo que sigue. Pues sabed que Yahvé ha puesto aparte al piadoso para sí. Yahvé escuchará cuando clame yo a él. Y aquí está definiendo Dios quiénes son sus elegidos, los que él pone aparte. Y luego viene otro Selah, entonces vamos a volver a leer. Son 3 Selah seguidos. Si se dan cuenta, vamos a leer reflexionando la siguiente frase también. Y vosotros os asombraréis y no pecaréis si meditáis en vuestro corazón sobre vuestro lecho, sin distraeros. Reflexionad profundamente en esto y en lo que viene. Ofreced sacrificios justos y confiad en Yahvé. Qué interesante. Es algo, esto es de sacrificios de justicia, es sed justos con los demás, es el sacrificio verdadero que yo espero, está diciendo Dios. Luego dice, muchos hay que dicen, ¿quién nos mostrará algún bien? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Yahvé. Has dado alegría en mi corazón más que cuando el grano de ellos y el mosto de ellos abundan. En paz juntamente me acostaré. Ya leímos eso y lo repite aquí. Y pronto me quedaré dormido porque tú, Yahvé, solamente tú has sido y me harás habitar en confianza. Y la nota al final del Salmo 4, que erróneamente todas las Biblias la tienen como encabezado del Salmo 5, al director del coro acerca de Nehilot. Y dice Bullinger, Nehilot significa nuestra heredad. Entonces vamos a ver cómo esto fue el final del 4, porque coincide con la clave, la pauta que nos dio Habacuc, que nadie de los que están imprimiendo las versiones actuales ha tomado en serio o ha observado atentamente o ha reflexionado, que eso debería de ser el final y no el principio del Salmo 5, al director del coro acerca de Nehilot, nuestra heredad. Entonces, este salmo se cantaba específicamente en una de las festividades. Ahora vamos a leer el inicio del Salmo 5, Salmo de David. A mis palabras presta atención, Yahvé, considera mi susurro, mi suspirar, mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Elohim mío. Y este es otro de los nombres de Dios, Rey mío, en el 5.2. Y vamos a verlo aquí en el interlineal que tenemos abierto. Entonces aquí yo pongo 5 arriba.
para que vean cómo hago todas estas investigaciones en vivo y en directo. El Salmo 5, el versículo 2, vamos a encontrar otro de los nombres de Dios. Dice aquí, Malki, Melech. Desde luego esto se le atribuye a Dios. Es un rey, es un Melech. Es el Melech único, el Melech supremo, diríamos. Aun cuando tenemos también a Melquisedec, Melech Sedec, que era otro rey asignado por Dios para los gentiles y para los judíos, porque Abraham, antes de que existieran los judíos, le ofreció a él el diezmo. Y Jesucristo es un rey también, un Melech, según la orden de Melquisedec, el rey de paz, Melech Shalom también. Pero vean aquí, es uno de los atributos de Dios, mi rey, mi Melech y Elohim mío, porque a ti oro, oh Yahvé, de mañana oirás mi voz, de mañana la pondré en orden, delante de ti estaré a la espera de tu respuesta, porque no un Dios es un todopoderoso, dice Bullinger, un Él, la abreviación de Elohim, Él, pero era también el genérico para cualquier Dios, tanto de los gentiles se usaba la palabra Él, pero aquí el verdadero Él, el verdadero todopoderoso, es Elohim, Yahweh. Pero tú no eres un Dios como los de los gentiles, un cualquiera Dios, un todopoderoso, que además los de los gentiles eran falsos. Pero aquí está tomando eso y diciendo, porque tú no eres un Él que se complace en la carencia de ley, dice aquí, tú no eres de esos dioses. No se hospedará contigo el mal, no se sostendrán los fanfarrones ante tus ojos. Aborreces a todos los hacedores de iniquidad. Luego dice, destruyes a los que hablan falsedad, al varón derramador de sangres y de engaño, aborrece Yahvé. En cuanto a mí, por la abundancia de tu bondad amorosa, que dice Bullinger también se traduce como de tu gracia, aún en la época de la ley derramaba gracia a Dios. Por eso dice que algunos encontraron gracia en sus ojos como Noé. Por la abundancia de tu bondad amorosa o de tu gracia, dice Bullinger, entraré en tu casa, me postraré hacia el palacio de tu santidad. Cada que aparece templo, Bullinger lo traduce como palacio. Aquí yo hubiera puesto esta P con mayúscula. Me gusta poner con mayúscula las cosas de Dios. Con profunda reverencia hacia ti, como aquí puse hacia ti con mayúscula. Yahweh es Dios que eres quien serás, según te necesitemos. Por eso tú eres el Dios siempre fiel. Es el sentido de la palabra Yahweh. Guíame en tu justicia a causa de los que me acechan. Allana frente a mí tu camino. Hazlo fácil, hazlo recto. Porque no hay en su boca de estos despreciadores de la instrucción de Dios, no hay en su boca fidelidad de ese que habla falsedad que vimos en el versículo 6. Destruyes a los que hablan falsedad, también a los varones derramadores de sangres y de engaño. Tú aborreces, está hablando de esos aquí, porque no hay en su boca fidelidad a esos que hablan falsedad, a esos que derraman sangre. El interior de ellos es abismo, sepulcro abierto es la garganta de ellos, la lengua de ellos suavizan, es la hipocresía, ¿verdad? Es el que habla engaño, dice aquí también en el 6. Por eso está aquí dando más detalles de esos del versículo 6. La garganta de ellos es sepulcro abierto, la lengua de ellos suavizan. Y luego vamos a ver en el 10, la lengua de los que suavizan. Antes de entrar al 10 dice, se refiere a los fanfarrones y a los inicuos. Esto es a los despreciadores de la instrucción de Dios del versículo 5. Vamos al 5 a recordar esto. No se sostendrán los fanfarrones ante tus ojos. Lo traducen aquí los del interlineal de Clie, jactanciosos, pero Bullinger dice fanfarrones. Aborrece a todos los hacedores de iniquidad. Y aquí entonces está diciendo, se refiere a esos fanfarrones y a esos inicuos, que son los que la lengua de ellos suavizan para jactarse de cosas. Son culpables, trátalos como tales, oh Elohim,
caigan por sus propios designios en la multitud de sus transgresiones. Abátelos porque se han rebelado contra ti. Así se alegrarán todos los que escapan para refugiarse en ti. Y esta frase es muy, muy abundante en los Salmos, especialmente en esta primera subdivisión de las 5 que existen de los libros del libro de los Salmos, los que escapan para refugiarse en ti. Para siempre cantarán con júbilo, y tú pondrás cubierta sobre ellos. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, es decir, los que te aman a ti. Fíjense qué interesante, Bullinger cada vez que dice los que aman tu nombre, se refiere a que es un orientalismo que se refiere al ser mismo, en este caso los que te aman a ti. No es como el legalismo ahora de algún grupo que quiere que a fuerza se mencione el nombre hebreo, y yo digo que eso no está bien, es legalismo, forzar las cosas así. Es entender el sentido espiritual de lo que Dios representa en general, y específicamente con ese nombre, Yahweh o Jehová o Jehová, que es el Dios siempre fiel, que literalmente es yo soy el que soy, que en su sentido, con una traducción precisa también del hebreo, es yo seré quien tú necesites que yo sea. Qué interesante, ¿no? Es la raíz de la flexibilidad, el tetragrama YHWH, que se ha traducido como Yahvé o Jehová, y en cambio lo están tomando esos grupos como los testigos de Jehová como algo riguroso que hay que decir, cuando en su principio era la raíz de la flexibilidad. Yo seré tan flexible como lo que tú me necesites, está diciéndole el Dios siempre fiel a Moisés con ese nombre Yahweh. Porque tú bendices al que ha sido justificado, oh Yahvé, como con escudo de favor lo rodeas. Tú bendices al que ha sido justificado, oh Yahvé, como con escudo de favor lo rodeas. Y al final del Salmo dice, del Salmo 5 dice, al director, y le pone en paréntesis el del interlineal del coro, porque es al director al que se refiere, y es correcto agregar esa elipsis porque vean aquí, al director es al jefe de los cantores, y los cantores son el coro. Está correcto, esto sí está en el texto hebreo, en Habacuc. Luego dice Habacuc, para, y luego esto que ya hemos visto, creo que es Nejinot, instrumentos de cuerdas, que es con un lamento profundo. Dice aquí, por ejemplo, al director del coro, acerca de Nejinot, acerca de mis lamentos, es como lo traduce aquí Bullinger, que muy ciertamente también podrían ser los instrumentos de cuerdas, pero más bien también el tono de la voz con la que está cantándose todo esto, como con un clamor, como con un lamento. Y luego dice todavía más al final del Salmo 5, para con los circuncidados al octavo día, es decir, para con los fieles, acerca de mis lamentos para con los fieles. Y es interesante que también musicalmente podrían ser instrumentos de cuerda y además la voz de barítonos cantores de entre los fieles de Israel, circuncidados al octavo día, verdaderos israelitas, está diciendo aquí. En el Salmo 6 vamos a leer 2 salmos más antes de acabar con esto, por ahora, por esta grabación de hoy. Salmo 6 dice Salmo de David, Yahvé, no en tu ira me reprendas, ni en tu furor me castigues. Sé favorable para conmigo, Yahvé, pues languidezco yo languidezco. Sáname, Yahvé, porque se estremecen mis huesos. Entonces aquí se dan cuenta, Dios será el que será, y aquí está siendo el sanador. También mi alma está afligida mucho, dice aquí, muy afligida. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Y esto de hasta cuándo se ve varias veces en los salmos, y es hasta cuándo me consolarás en este contexto, hasta cuándo me sanarás. Vuélvete, Yahvé, entonces no solo es el que sana, es también el que consuela, de estos nombres de el Dios, que será lo que lo necesitemos, lo que necesitemos, Él se hará para el bien de su gente. Vuélvete, Yahvé, libra mi alma, sálvame en atención a tu bondad amorosa, porque no hay en la muerte recuerdo de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Estoy exhausto en mi gemir, inundo en cada noche mi lecho, con mi llanto, y se vuelve a repetir, con mi llanto mi cama disuelvo, para que tenga sentido lo que estamos leyendo.
Desgastado está por la vejación mi ojo. De nuevo lo repetimos, mi ojo se envejece por causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque ha oído Yahvé la voz de mi llanto, ha oído Yahvé mi súplica, Yahvé mi oración acoge. Serán avergonzados y se turbarán grandemente todos mis enemigos. Retrocederán y serán avergonzados de repente. Intensa súplica, dice aquí, retrocederán y serán avergonzados de repente. Ahí termina el Salmo 6 y comienza el Salmo 7 con este encabezado, intensa súplica, que lo traducen los del interlineal de canto apasionado, súplica intensa de David, que cantó a Yahvé sobre palabras de Cus benjamita. Este, dice Bullinger, ha de haber sido a otro de los descendientes de Saúl, que también ofendió bastante a David, aunque no se dan detalles ni se menciona en ningún otro libro de la Biblia. Aquí tenemos la verificación de David que hubo alguien más que lo ofendió y por eso se vio inspirado a desahogarse con este salmo. Entonces dice aquí, después del encabezado, que David cantó o se lamentó directamente, se lo expresó en cántico a Yahvé sobre las palabras de Cus benjamita. Dice, Yahvé, mi Elohei, esto es Dios mío, mi Elohim es Elohei, Elohei mío, Elohim mío es Elohei. Dios mío, Elohim mío, en ti me he escondido como refugio, sálvame de todos mis perseguidores y líbrame, no sea que alguno de ellos desgarre como un león mi alma. Y dice Bullinger, cada que vemos esto de mi alma, mi nefesh, es mi vida misma, despedazándola y no haya quien libre. Yahvé, Elohei, es decir, Elohim mío, si he hecho esto, si hay iniquidad en mis manos, si pagué al que estaba en paz conmigo con mal u oprimí, así es como dice en arameo y en sirio, u oprimí a mi adversario sin causa, que persiga mi rival mi alma y me alcance. Y luego dice aquí un Selah, entonces vamos a leer esto reflexivamente. Si hice toda esta maldad sin causa, que persiga mi rival mi alma y me alcance, que pisotee en tierra mi edad y mi gloria en el polvo haga caer. Selah, Selah, que es reflexión en esto y en lo que viene. Levántate, Yahvé, en tu ira álzate contra la furia de mis adversarios, y despiértate en favor mío has establecido juicio, y que la asamblea de las gentes se reúna alrededor de ti, para escuchar tus juicios es el contexto, tus juicios justos a favor mío, y sobre ella en lo alto remóntate, o vuelve a levantarte, y no es que Dios se haya caído, sino que como la gente lo ignoraba, ¿verdad? Ya no era notable su presencia, como muchas veces en este siglo y en este tiempo. Pero a nosotros nos toca manifestarlo y entonces cuando hablamos en su nombre, invocándolo, pidiéndole ayuda, Él está ahí. Básicamente Dios depende del ser humano para manifestarse. Y como dice otra escritura, y Dios no hará nada sin antes revelárselo a los suyos. Por eso dice aquí, sobre ella, sobre la asamblea de los que creen en ti, en lo alto, vuélvete a levantar. Yahvé, juzga a los pueblos, júzgame, Yahvé, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, la que hay en mí, esa integridad. Termine ahora la falta de ley, de los sin ley. Fíjense qué interesante. Esa es otra palabra hebrea de la que veíamos antes. Y establece tú a los justos, pues prueba los corazones y los riñones el Elohim de los justos. Mi escudo está junto a Elohim, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez. Esta es otra de las veces que dice uno de los atributos de Elohim. Por eso es que yo he aprendido de la escritura directamente. Esto no me lo enseñó ni mostró hombre alguno, ni institución alguna, sino la estructura de la escritura misma de la Biblia, que Elohim no solo es creador, sino que es también juez, como dice aquí, y es también destructor. Elohim es destructor, porque usa ese atributo cuando destruye la tierra con un diluvio para preservar a la humanidad. Entonces aquí dice Elohim es juez,
El que rige el universo es una mejor traducción de Elohim, con justicia, con juicio, a veces para crear, a veces para destruir. Elohim, el regidor del universo, es juez de los justos, y él, dice aquí, el, el Todopoderoso, él, es otra frase hebrea, es un nombre genérico para un Dios como veíamos, y él es el Todopoderoso, y se indigna contra el impío cada día. Si no se vuelve de su mal ese impío, si Elohim no se vuelve de, si Elohim, dice aquí, si el impío no se vuelve de su mal, entonces Elohim su espada afilará, su arco ha tensado y lo tiene preparado, y para sí ha preparado armas de muerte, sus flechas para mis perseguidores ordenará. Dice aquí, Dios ha preparado todo eso para los que hacen malicia, maldad. He aquí el impío tendrá parto de maldad y engendra daño y da a luz falsedad. Fosa ha acabado el impío, ya vimos la fosa de su garganta, dice aquí, y la ha ahondado y ha caído en el polvo que hizo. Volverá el impío su daño en su cabeza y sobre su coronilla de la cabeza su violencia descenderá. Y para terminar, esta lectura dice, daré gracias a Yahvé conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre de Yahvé, esto es a Dios mismo, al Dios fiel mismo. Y aquí está otro de los nombres de Dios, el Altísimo, es Elión. Esa es la que no me acordaba. Aquí se usa el Altísimo, no es el Roy, es Elión, como el león, Elión, el Altísimo. De el Dios que será quien necesitemos que sea, es Yahweh, el Altísimo. Y el final del Salmo dice, del Salmo 7 al final, que erróneamente lo han puesto como encabezado del 8 en todas las Biblias, excepto en la Biblia compañera y por primera vez aquí en el interlineal, al director del coro sobre los lagares, eso es los Hitit o Witit, y esto es referente a la fiesta de los tabernáculos, donde pisotean las uvas, las vides. Entonces esto se cantaba el 7 específicamente en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí le vamos a dejar para comenzar la próxima vez que Dios nos permita seguir leyendo y estudiando los salmos con ustedes en el Salmo 8. Dios los bendiga. Les amo intensamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.